Hola amigos, bueno, este es un primer video de ayudándonos un poco con la electricidad de la moto. Este es un estator genérico de un RX Mondial 150, algo genérico. Bueno, acá va el volante magnético, como algunos o mecánicos o disidentes o compañeros saben. Esto genera una corriente alterna por el sistema magnético que va directamente hacia el regulador de voltaje. El regulador de voltaje, mal llamado regulador de voltaje, solo transforma la corriente alterna a continua. ¿Se entiende? Mal llamado regulador de voltaje. Lo que la regula es la batería, el estado de la batería. Si la batería está en malas condiciones o en pésimas condiciones, la corriente va a pasar de largo. Lo que le manda el mal llamado regulador, que sería un corrector de corriente, la batería lo dejaría pasar. Generalmente de acá hacia el regulador de voltaje, que tiene diodos, adentro tiene unos diodos rectificadores. De acá salen 17 y 18 volts que le quemarían una lámpara a 12 volts muy rápidamente. Por eso es que colapsa el sistema eléctrico. ¿Se entiende? Volvemos a repasarlo. Estator, generador de corriente, regulador, que sería en realidad la palabra sería un rectificador, que transforma la corriente de alterna a continua, y el resistor, que comúnmente le llamamos batería, pero es un resistor acumulador. Si esto está mal, todo el trabajo que estamos haciendo es en vano. Así que muchachos, pronto vamos a hacer un video con una moto en condiciones en vivo y vamos a acompañarlo con este video. Por favor, acompañémonos en esta edición. Vamos, se fue el primer video. Gracias.